Por cierto, todos ellos exalumnos del Seminario Teológico Bautista Mexicano, casi de una misma generación, lo cual nos permite como visualizar el ministerio en la mediana edad que tienen de sus trabajos ministeriales para poder comprender mejor la revitalización. La dinámica que usaremos a partir de ahorita es la siguiente. Empezará mi hermano Raúl Francisco y él nos hablará durante 15 minutos sobre sembrar la necesidad de la revitalización de la iglesia y cómo es que la iglesia debe involucrarse. Pero ustedes, mientras lo escuchan, deben de estar anotando las preguntas que surjan de su corazón, sin importar la pregunta que quieran hacer sobre el tema que está en la pantalla. Mientras él está hablando, ustedes están preguntando. Por favor, preguntemos objetivamente sobre el tema, para que no perdamos tanto tiempo. Después de los 15 minutos que expondrá nuestro hermano Raúl Francisco, tendremos 25 minutos para preguntas y respuestas donde los tres participarán. Después de eso entrará el pastor Edgar David y él hablará de otro tema que en su momento lo voy a dar y tendremos otros 25 minutos para la misma dinámica, que hagan sus preguntas. Y la tercera y última vez de este tiempo entrará el tercer pastor, que es nuestro hermano Josué Lara, y él con otra temática nos expresará también y haremos las preguntas necesarias. Vamos a preparar nuestro corazón para esta dinámica. Yo sé que está el calor muy fuerte, pero vamos a intentar hacer un esfuerzo todos para participar de esto. Déjenme tener una palabra de oración y enseguida dejaremos el tiempo a nuestro hermano Raúl Francisco Ruiz Nistán. Señor, se llegó el momento. Bendice esta dinámica de enseñanza y de aprendizaje. Permítenos disfrutarla y ayúdanos a ser prácticos y funcionales ante la reflexión de esta mesa de diálogo. En el nombre de Jesús, usa a tus siervos. Amén. Adelante, pastor Raúl Francisco. Buenos días, hermanos, qué bendición es para mí, de verdad, poder estar aquí con ustedes para dialogar sobre la revitalización de la iglesia. Y tal como lo dijo nuestro presidente en uno de los videos que se grabaron para invitarnos a las plenarias, así como es de importante y vital, hermanos, la siembra de iglesias, sin duda alguna, para seguir extendiendo el reino de Dios, es igual de importante que nosotros nos preocupemos por ayudar a fortalecer las iglesias ya existentes, para que puedan estar saludables y así cumplir con la misión que nos ha sido encargada. Cuando nosotros como pastores le preguntamos a la mesa directiva cómo es que eligieron el tema y por qué la razón de elegir este tema, la respuesta concreta más o menos fue esta. Se ha observado que de manera general en los últimos años muchas de nuestras iglesias se han estancado. Se ha dejado de tener ese crecimiento consistente y eficaz que siempre habíamos tenido como denominación y de alguna manera nos hemos estancado. Y yo coincido, hermanos, con esto, aunque sé que de manera particular no todas las iglesias locales se encuentran en esta situación. Lo que sí debemos entender, hermanos, indispensablemente para que podamos salir de ese estancamiento es reconocer la situación en la que probablemente nos llegamos a encontrar. Y de hecho, hermanos, en el contexto de la revitalización de la iglesia, uno de los aspectos fundamentales que ustedes van a encontrar en libros y documentos, investigaciones de la revitalización, es una frase que creo que es sumamente importante que podamos definir en esta hora. Y es el hecho de regresar a la palabra de Dios. Es algo que ustedes han escuchado, que hemos de hecho el año pasado en las plenarias escuchado bastante. Ahora,
Yo quiero, hermanos, para no dar por sentado que todos conocemos lo que significa regresar a la palabra de Dios, quiero definir lo que eso significa. Pero para poderlo hacer, primero déjame decir lo que no es regresar a la palabra de Dios. Lo que no es, hermanos, es básicamente hay dos acercamientos equivocados desde mi punto de vista de lo que significa regresar a la palabra de Dios. El primero es este. Algunos creen que regresar a la palabra de Dios significa regresar a los métodos y modelos de antaño, porque si funcionaron en el pasado para el avance y el crecimiento de nuestras iglesias, entonces la razón por la que hoy no crecemos es porque no estamos haciendo lo mismo que hacíamos hace algunos años. Por lo tanto hay que regresar. Pero hermanos, eso es regresar a los métodos y a los modelos, no regresar a la palabra de Dios. Nuestra denominación, hermanos, históricamente se ha conocido como gente de la Biblia, así nos identifican. Gente que estudia la Biblia. Y es interesante que nuestros ancestros que desarrollaron esos métodos y esos modelos, lo que hicieron fue ir a la palabra de Dios, a la fuente de todo, y preguntarle a Dios lo que Él quería de ellos como generación, y entonces diseñaron esos métodos que sin duda alguna fueron exitosos. Y además fueron novedosos en su momento. Y por eso creo yo que fueron exitosos, porque en lugar de ser una iniciativa o una elección humana, más bien fue Dios dirigiendo a su pueblo en todo lo demás. Eso es un lado. Pero por otro lado, hay un acercamiento que considero que también es peligroso, igual de peligroso. Algunos creen que regresar a la Biblia significa desechar toda nuestra historia y métodos por ser considerados, vamos a llamarle así, como obsoletos para esta generación. Según este acercamiento, hermanos, regresar a la Biblia significa hacer todos los cambios radicales que tengamos que hacer para mostrarnos relevantes en la cultura de hoy. Lo que nos ha llevado de alguna manera a ser consumidores de nuevos métodos y modelos de iglesia que muchas veces lo único que hacen, hermanos, es alimentar la autosuficiencia de uno o de cierto método, que a la larga lo que ocasiona es que deja creyentes inmaduros en la fe. Así que regresar a la palabra de Dios, mis hermanos, no es ni una cosa ni la otra que acabo de mencionar. Regresar a la palabra de Dios, hermanos, es presentarse delante de Dios en humildad, en arrepentimiento, reconociendo, hermanos, que hemos confiado en nuestros propios métodos y hemos dejado de consultarlo a Él diariamente. Regresar a la palabra de Dios, hermanos, es presentarnos con una hoja en blanco, con una pluma en la mano y esperar la dirección del Señor. Eso es regresar a la palabra de Dios. Porque de otra manera, hermanos, estaríamos huyendo de lo que deberíamos hacer en realidad. Si ustedes no lo sabían, hermanos, y la razón por la que menciono la hoja en blanco y la pluma es porque cada iglesia es diferente. Su contexto es diferente, su gente es diferente, el liderazgo es diferente. Y lo que probablemente funcionó para una iglesia en cierto lugar no va a funcionar en otra iglesia, en otro lugar. Regresar a la palabra de Dios, hermanos, es hacer lo que el pueblo de Dios hizo en los tiempos de Josías, quien, según lo que nos relata el segundo libro de Reyes en el capítulo 22 y el capítulo número 23, después de haber escuchado a Dios, el rey rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento, y lo que hizo fue ir a la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios para pedir su dirección. Y Dios, hermanos, como resultado de eso, dijo lo siguiente. Voy a leer, hermanos, lo que dice el capítulo número 23. Por cuanto oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo he oído, dice Jehová. Versículo 20, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. En los tiempos de Josías, hermanos, Dios envió un tiempo de revitalización. Y la razón por la que lo envió es porque regresaron a la palabra de Dios. Y algo que a mí me llama la atención, hermanos, es que en ese momento particular de la historia no fue solo Josías el que regresó a Dios con una hoja en blanco y una pluma, sino fue todo el pueblo junto con él.
Así que hermanos, la revitalización de la iglesia, tal como decía el hermano David Tamés el día de ayer, es un proceso, pero es un proceso que no es único del pastor, sino es un proceso que juntos como iglesia debemos abordar. Así como es importante la labor del pastor, es importante la labor de cada miembro de la iglesia. El problema es que hoy en día no entendemos bien lo que significa ser miembros de la iglesia. Creemos que solamente es privilegios, que solamente es que me atiendan, me sirvan, cuando en realidad es algo muy diferente. Hermanos, en el capítulo número 22 de Josías, el pueblo fue definido por la palabra de Dios, porque al leer la palabra ellos reconocieron su situación y se dieron cuenta de que necesitaban arrepentirse. Fueron definidos por la palabra. Pero en el capítulo número 23, el pueblo fue no solo definido, sino dirigido también por la palabra de Dios en múltiples reformas que nosotros encontramos ahí. Ustedes pueden leer los 2 capítulos con detenimiento y van a ver todos los cambios que se hicieron, pero nuevamente no fueron cambios propuestos por Josías, fueron cambios que al leer las Sagradas Escrituras se realizaron en ese lugar. Hermanos, el mismo patrón se repite en los tiempos de Josué. Empezando ahí en Deuteronomio 30, escuchamos un devocional precioso en la mañana al respecto de esto. Regresar a la palabra. ¿Qué pasó con Esdras y Nehemías? El hermano Pacuot acaba de hablar de ello. Regresaron a la palabra. En cada época, hermanos, en cada época histórica registrada en la Biblia o en la historia de la iglesia, donde hubo un despertar espiritual o una revitalización, se debió a que el pueblo de Dios regresó a la palabra de Dios para permitirle hacer 2 cosas: que fueran definidos correctamente y que luego dirigiera su caminar. Definidos y dirigidos. ¿Puede decirlo conmigo? Definidos y dirigidos. Un experto en revitalización de iglesias dice al respecto lo siguiente, y cito textualmente: es tentador para muchos pastores buscar en los trucos modernos y el pragmatismo la respuesta para devolverle la vida a una iglesia en dificultades. Pero la respuesta es la misma que cuando Pablo instruyó a Timoteo: que prediques la palabra. Solo Dios, mis hermanos, por medio de su Espíritu y a través de su palabra, es que se dará vida una vez más a una iglesia que está a punto de morir. Y esto es lo mismo para la iglesia antigua, histórica y establecida, que probablemente está a punto de cerrar sus puertas. Los pastores deben predicar y enseñar la palabra de tal manera que crean que es la única forma en que Dios puede devolverle vida a una congregación que está batallando. Un pastor debe confiar en el poder de la palabra, en la predicación del evangelio para dar vida a la iglesia, ya que si no confía en la palabra de Dios, intentará confiar en otra cosa para traer vida. Fin de la cita. Yo considero, hermanos, de una manera humilde, que esto es lo que nos ha estado pasando. Hemos estado confiando en otras cosas, en otros métodos, en metodologías, en modelos de iglesia, en materiales ya sean nuevos o de antaño, en lugar, hermanos, de ir en oración al Señor para pedir su dirección. Por eso es que debemos revitalizar iglesias, hermanos. Ahora déjenme decir esto también. Yo considero, hermanos, que el mayor momento de revitalización en este mundo, que este mundo ha experimentado, fue cuando la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesucristo vino, hermanos, Él vino para definirnos y para dirigirnos. Así que en última instancia, hermanos, regresar a la palabra de Dios es regresar a una persona, es regresar al Señor Jesucristo. Personalmente, hermanos, creo que revitalizar una iglesia en última instancia lo que hace es traer gloria a Dios. La misma gloria que cuando usted y yo sembramos una nueva iglesia. No por nada, Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21 dicen de la siguiente manera: y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo dice el texto? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por todos los siglos. Amén. Un autor que he estado leyendo sobre la revitalización de iglesias, de nombre Mark Clifton, pastor bautista ahí en los Estados Unidos,
en su libro sobre la revitalización de la iglesia, comenta lo siguiente: la iglesia local es la única institución en el mundo donde la gloria de Dios puede ser vista con claridad por una comunidad. Cuando un negocio quiebra en un vecindario, la gloria de Dios, hermanos, no se ve afectada de ninguna manera. Pero cuando una iglesia local está en declive y a punto de morir, la gloria de Dios sí se ve afectada. En muchos vecindarios, las iglesias son un recordatorio físico y siempre presente de que Dios es real. Así que cuando una iglesia, hermanos, está en decadencia, la reputación de Dios en esa comunidad se ve afectada. Fin de la cita. Por lo tanto, mis hermanos, cuando una iglesia, debido a la falta de cuidado, está en decadencia y en última instancia puede llegar a cerrar sus puertas, lo que más se ve afectado, mis hermanos, no son nuestros números. Lo más importante, hermanos, no es que ya no seremos 1870 iglesias o 1869. Lo más importante, hermanos, no es que habrá menos ingresos. Lo más importante es que debido a nuestro descuido, debido a nuestra apatía, debido a nuestro pecado, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Por eso, hermanos, es que debemos revitalizar iglesias. Revitalicemos, hermanos, iglesias para que la luz de cada iglesia local, como dice la palabra, brille delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Revitalizamos iglesias, hermanos, para que el nombre de Dios sea glorificado de una manera tangible en nuestras comunidades. Ahora es verdad, cuando revitalizamos, hermanos, los resultados naturales de una revitalización será que el número de iglesias va a crecer. Aquellos que colaboramos en la convención aumentará, pero la principal motivación de revitalizar, hermanos, no puede ni debe ser esa. Nuestra motivación primordial debe ser la gloria de Dios. Que la gloria de Dios, hermanos, pueda ser conocida entre las naciones, para que aquellos que aún no le conocen, por el poder de Jesucristo, puedan conocerlo y darle gloria. Menciono esto, hermanos, porque la revitalización, como ya se dijo, es un proceso de arduo trabajo. El día de mañana puntualizaré algo acerca de ese proceso de revitalización. Pero cuando tenemos en mente, hermanos, la gloria de Dios, todo el dolor y el trabajo que puede provocar el trabajo de revitalización se transforma, hermanos, en gozo. Así que, hermanos, no perdamos de vista que la revitalización es una manera de darle gloria a Dios. En esta primera participación, hermanos, solamente he querido hablar de la motivación que tenemos en la revitalización, para que entonces nosotros podamos el día de mañana hacer una evaluación honesta, clara, de nuestra propia congregación, y entonces darnos cuenta aquellas áreas en donde necesitamos una revitalización. Lo cual básicamente comienza con una congregación arrepentida, reconociendo su pecado, que ha dejado de ser sal y luz en su comunidad, pero que está dispuesta a ir con una hoja en blanco, una pluma, delante de Dios y esperar dirección. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Francisco. Qué importante, ¿no, hermanos? Escuchar al nivel de uno de nuestros pastores jóvenes de nuestra convención, Primera Iglesia Bautista en Oaxaca. 18 años de ministerio, estudiante en el Seminario Teológico Bautista Mexicano y con una cosmovisión del ministerio quizá diferente a la de muchos de nosotros. Ahora entraremos a un momento de preguntas y respuestas sobre esta temática que él ha expresado. Sembrar la necesidad de la revitalización de la iglesia y cómo es que la iglesia debe involucrarse. Los tres podrán contestar. Preparen sus micrófonos, por favor. Voy a empezar a hacerle las preguntas de nuestros hermanos. ¿Podrían decirnos cuáles son esos métodos pasados que hicieron crecer a las iglesias?
y que hoy no se puede volver a ellos? Bueno, no es que no tengamos que volver a ellos, más bien hay metodologías que se han utilizado por años, por ejemplo, los departamentos y cosas así, que definitivamente son, creo, la voluntad del Señor para ciertas iglesias. Pero eso no significa que todos tengamos que hacer exactamente lo mismo para seguir avanzando. Entonces, nuevamente, el punto es ir a Dios y escuchar lo que Él quiere. Si Él quiere que yo haga eso, yo lo voy a hacer, con la finalidad de ser obediente a lo que el Señor nos diga. Entonces, esos modelos, hay lugares en donde funcionan de maravilla y donde los niños están siendo educados, transformados, instruidos en la palabra de Dios. Pero hay iglesias que no los utilizan, que utilizan otro método, que a lo mejor es diferente, pero está sucediendo exactamente lo mismo. Entonces, pero más bien no es que sean modelos de antaño que ya no sirvan hoy. Ahí más bien el asunto es ir a Dios para preguntar si eso va a funcionar. Muchas gracias. Voy a hacer otra pregunta, quizá la puedan contestar o añadir algo más a la pregunta pasada. ¿Qué relación tiene el arrepentimiento con la revitalización? ¿Hay alguna relación entre el arrepentimiento y la revitalización? Yo creo que es una relación directa, o sea, no hay revitalización sin arrepentimiento, no hay cambio sin arrepentimiento, no hay transformación sin arrepentimiento, y tenemos que asumir que lo que nos compartió el pastor Paco es que ir a la Biblia es un ejercicio de ir sabiendo que la Biblia nos va a confrontar y el arrepentimiento es necesario, nos estamos acercando a la palabra del Señor. Ir al horóscopo nos hace emocionarnos para ver qué nos depara el destino, así se acerca la gente al horóscopo. Ir a psicólogos es ir a justificarnos sobre nuestros actos. Ir a cualquier otro tipo de cosa de autoayuda, tú vas esperando recibir afirmación y justificación. Acercarnos a la palabra es acercarnos al arrepentimiento. La palabra es viva, es eficaz, es cortante. Entonces, todo lo que tenga con acercarnos a la palabra para poder redefinir nuestro ministerio y nuestras vidas implica arrepentimiento. Sin eso no va a haber ningún tipo de cambio, ni de dirección, ni de proceso. Muchas gracias. ¿Cómo revitalizar una iglesia conformista que solo quiere escuchar los mensajes de los domingos y no quiere estudiar ni quiere tomar un discipulado bíblico? ¿Cómo revitalizar una iglesia así? Buenas tardes, hermanos. Bueno, a reserva de que incluso ya se ha estado implicando que no existe, digamos, un procedimiento estándar que podríamos tomar. Yo creo que lo primero es, y tal vez en un momentito que me toque hablar, voy a ampliar un poquito más acerca de eso, es entender la dinámica que el Señor ha mostrado en la iglesia, en la que en realidad el centro es la predicación de la palabra. No necesariamente hay un proceso en el cual podríamos decir, hacemos 3 pasos y entonces ocurre esto. Lo que entendemos, y por eso el asunto del arrepentimiento, es que se trata solamente de obedecer a Dios en lo que Él ha dicho que hagamos. El resultado y cuándo especialmente, creo que eso es algo que Él va a hacer. Me parece que entonces, si tenemos que pensar en una iglesia que está en esa situación, yo podría pensar, mucho pasa por el liderazgo, quizá el pastor tal vez no está tomando el rol que le corresponde en la iglesia, tal vez no se ha predicado la palabra como comentaba ahorita el pastor Paco, no se ha predicado con ese énfasis específico, o tal vez es simplemente, como lo comentaba, el hecho de entender que no necesariamente el poder hacer lo que Dios dice va a producir el resultado como nosotros queremos. Recordemos, en la Biblia Jeremías fue alguien que predicó, que hizo lo que Dios dijo, pero él no alcanzó a ver el objetivo. ¿Cuántos se arrepintieron? Decían a lo mejor 2, quizá con sus hijos, y a lo mejor ni siquiera él mismo, porque ya se estaba echando para atrás también él. Pero podemos decir que Jeremías fue fiel ante un pueblo que estaba en esa situación. Pero no puede haber una posibilidad de que el pueblo, de que la iglesia apática llegue a ese tiempo si no se está haciendo lo correcto. Así. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta interesante. ¿Qué rol juega el pastor o liderazgo para iniciar un proceso de revitalización? Adelante. Sí, tal vez, bueno, no sé si podemos comenzar eso ahorita o quizá un poquito más adelante y tal vez meterlo en la siguiente sección. Correcto, perfecto. Muy bien, hermano Paco, ¿quiere comentar algo de eso? Bueno, la verdad, hermanos, es que
Dado que el liderazgo que Dios nos da como pastores es importante, definitivamente el papel del pastor es fundamental en el trabajo de la revitalización. El liderazgo, hay un fenómeno que se da, hermanos, en las iglesias que necesitan ser fortalecidas, y es un círculo de una rotación pastoral, vamos a llamarle así, breve. Es decir, van pastores a las iglesias y no duran más que 2-3 años, y no se permanece ahí. Entonces es obvio que después de 2 o 3 ciclos de ese tipo, la iglesia está acostumbrada a ir allá y a ningún lado al mismo tiempo. Entonces, definitivamente la consistencia de un trabajo pastoral bíblico, que es lo que Edgar va a hablar en un momento más, definitivamente eso va a ayudar a la iglesia a ir en un camino de fortalecimiento, de revitalización. Pero sí, mucho definitivamente depende de la labor pastoral, de quedarse, de estar ahí, de vivir con la iglesia, de ser parte de la iglesia. Entonces sí, definitivamente. Ahora, con eso no quiero decir que el pastor sea el único que tenga esa responsabilidad, sino es una responsabilidad conjunta. Es decir, la iglesia, cuando trabaja con su pastor a la mano, definitivamente eso va a traer mayor rapidez en el avance de la revitalización. Adelante, Josué. Creo que nos quiero retomar algo que dijo Paco, y es muy contundente lo que Paco nos compartió. Regresar a la palabra es regresar a una persona, y esa persona es Cristo. Cuando hablamos de estos temas, rápidamente nuestra mente se va a métodos, a formas y a preguntar incluso sobre eso. La pregunta que yo me estoy haciendo después de lo que escuché de Paco es: ¿realmente yo estoy en el Evangelio? ¿Realmente estoy haciendo lo que estoy haciendo por mi reflexión en el Evangelio o no? Y esa creo que es la respuesta, la pregunta que nos deberíamos estar haciendo todos nosotros. Un pastor que acaba de morir hace poco, pero que fue de mucha ayuda para la iglesia en general, se llama Tim Keller, escribió un libro que se llama La Iglesia Centrada. Y en este libro, el hermano propone algo que se llama la visión teológica. Y él dice que lo que las iglesias tienen que hacer en diferentes lugares del mundo es reflexionar teológicamente en el Evangelio para poder ser productivos en el Evangelio. Y es interesante porque la iglesia que fundó el hermano Tim Keller está en Times Square, donde está la iglesia más famosa de Hillsong, la iglesia que está más a la vanguardia. Y cuando ves la iglesia del hermano Tim Keller, es una iglesia completamente tradicional. No tienen música novedosa, no tienen grandes espectáculos al frente. Es una iglesia muy tradicional. Y dirías, bueno, van puros viejitos. No, iban de todas las edades, van también. Y él dice, la gente nos pregunta, ¿cuál es el método? Y les digo, es que no es ningún método, sino es el trabajo de reflexionar en el Evangelio para poder crear una visión teológica para nuestro medio. Y estoy seguro que una iglesia en Campeche va a ser diferente a una iglesia en Monterrey, a una iglesia en Oaxaca, o una iglesia en Ciudad Juárez. Pero la labor que tenemos que hacer, y a la que no le debemos sacar la vuelta, es reflexionar profundamente en el Evangelio para el bien de nuestra iglesia y para el bien de nuestra comunidad. Hay veces que es más sencillo nada más decir, ¿qué material vamos a usar? ¿Cuál campaña sigue? ¿Cómo lo hizo aquella iglesia? Pero la labor de un pastor es realmente reflexionar en el Evangelio, predicarlo y dejar que el Evangelio conduzca a la iglesia. En 1 Timoteo 4:11, solo quiero leer esto. Pablo le dice a Timoteo, al pastor Timoteo: esto manda y enseña, no permitas que nadie te menosprecie por tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llegó, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, a la predicación, a la enseñanza de la palabra, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación para ti mismo como para los que te escuchan. Hermanos, reflexionar en el Evangelio profundamente como pastores, como maestros en la iglesia, de esa enseñanza, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que depende el bien espiritual y depende la salvación de nuestras iglesias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerrando, recordemos lo que dijo Paco, es reflexionar en Jesús, en una persona, en el Evangelio. Hay una pregunta más. ¿Cómo incluir a esta generación de jóvenes si la mayoría de las iglesias en promedio andan entre 60 y 80 años? ¿Cómo incluir, cómo unificar
2 o 3 generaciones que tenemos en la iglesia, aunque los de 60 y 80 años son los que dominan? Creo que se reduce simplemente a obedecer la escritura. En el capítulo número 2 de Tito, lo que dice ahí es muy específico, muy práctico. Las ancianas enseñan a las más jóvenes, los ancianos enseñan a los más jóvenes. Entonces yo creo firmemente, basado en la palabra, que uno debe de ser muy intencional en eso. Porque la realidad es que, para ser honestos, lo que nos dice la práctica común es que nuestra tendencia es juntarnos con aquellos que son semejantes a nosotros, que piensan igual, que son de nuestra misma edad, entre otras cosas. Pero si nosotros queremos, en ese sentido, incluir a otras generaciones, necesitamos ser intencionales en hacerlo, porque no va a suceder así nada más. Necesitamos involucrarnos, necesitamos jalar a otros jóvenes para que estén con nosotros, vayan con nosotros y entonces poder hacerlo. En mi caso particular, ahí en la iglesia donde estamos trabajando, he decidido involucrar intencionalmente a otros 3 jóvenes, 2 de ellos están aquí, que los estamos involucrando en el trabajo de una manera intencional. Y la iglesia, contrario a lo que podríamos nosotros pensar, la verdad es que la iglesia ha respondido tan bien a eso, de involucrar a otros en el trabajo, de ver que el trabajo ministerial no es algo individual, sino que es algo colectivo, pero debe ser intencional. Si nosotros no somos intencionales, lo que va a suceder es el fenómeno que Josué decía hace rato, que sí, efectivamente hay iglesias en donde hay puros ancianos y hay iglesias que hay puros jóvenes. Y lo más interesante es que si uno va a cualquiera de los 2 grupos y le pregunta por qué no hay jóvenes o por qué no hay ancianos, la respuesta de ambos grupos es la misma: es que no los necesitamos. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que nos necesitamos. Entonces Muchas gracias. es cuestión de obedecer. Edgar. Sí, si nos damos cuenta en la Biblia, vamos a encontrarnos que el Señor no se pone a pensar en si le vamos a creer o no. Él simplemente nos dice lo que tenemos que hacer y la idea es que lo hacemos, ¿no? ¿Quién iba a pensar que para ir y conquistar Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad que evidentemente tenía más experiencia que el pueblo de Israel que estaba vagando en el desierto, había que ir y simplemente darle vueltas y en algún momento solo gritar? ¿Quién iba a creer además? Bueno, pensemos nosotros, si un día llega Josué y nos dice, es que el Señor me dijo que vamos a conquistar Jericó, ok, ¿con cuántas espadas necesitas? Y que él dijera, no, me dijo que nada más le demos vueltas y que el último día gritemos. Yo no sé, pero si nosotros hubiéramos estado ahí o si eso ocurriera ahora, nosotros diríamos, yo creo que a Josué le hace falta más metodología, yo creo que a este Josué le hace falta un poquito más de estrategia. Pero si lo que Dios dijo, si eso es lo que Dios dijo, la idea es hay que hacerlo, y eso lo entendió Josué. Bueno, el asunto aquí es, si el Señor nos dice lo que acaba de decir ahorita Paco, las ancianas enseñen a las jóvenes y los ancianos y que si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿por qué no lo creemos? Creo que el problema principal es que no estamos esperando algo y escuchamos lo que Dios dice y es como, ¿cómo vamos a hacer eso nada más? Yo creo que eso no funciona. Pero la dinámica que el Señor nos dice no está basada en nuestra ¿cómo decirlo? Nuestra dependencia en ese momento. Es decir, simplemente Él dice lo que tenemos que hacer y nosotros somos los que tenemos que disciplinarnos para creerle a Él. ¿Por qué? ¿Cómo podemos alcanzar a esa generación si estamos ya en otra etapa? Nosotros hagamos lo que Dios dice, creámosle al Señor, abramos una Biblia y comencemos a hacerlo. Tal vez al principio va a ser incómodo porque no estamos acostumbrados a eso, pero si es cierto y lo creemos, lo que Dios dice que así tenemos que hacerlo, vamos a observar el resultado, creyéndole al Señor. Muchas gracias. Recuerden, hermanos, que pueden hacer preguntas. Levanten su mano si alguien necesita una hojita. Los jóvenes, por favor, estén atentos. Hay varios hermanos con hojita levantada. Vamos a entrar a la parte final de esta primera propuesta que compartió nuestro hermano Raúl Francisco. Sembrar la necesidad de la revitalización de la iglesia y cómo es que la iglesia debe involucrarse. Voy a hacer 3 preguntas en una para que sea más óptimo y más rápido. Algunas iglesias dicen, aquí somos poquitos pero puros santos. ¿Qué relación hay
entre esas frases tradicionales y el estancamiento de la iglesia? ¿Y cuáles serían las señales claras a notar cuando una iglesia en verdad está muriendo? Porque algunos no quieren aceptar eso. Adelante. Está difícil esa pregunta. Lo primero es que las iglesias sí están muriendo en Estados Unidos. Hay 3,000 iglesias que están cerrando por año y se están plantando cerca de 1,000 iglesias nada más. Hermanos, estuve en Estados Unidos el año pasado por un tiempo, una temporada, y conocí bien la iglesia bautista de allá en ese tiempo. Tienen mucha infraestructura económica, tienen grandes edificios, y si ellos están cerrando con todo su potencial económico, realmente eso es como un efecto en ola. Si nosotros no pensamos en que la iglesia está muriendo y hay iglesias que están cerrando y están perdiendo edificios, eso va a comenzar a suceder también aquí, o si no es que ya está sucediendo. Por otro lado, cuando alguien dice somos poquitos pero somos santos, considero que la palabra del Señor nos enseña claramente que el crecimiento depende de Dios. Pero siempre que se habla diciendo que el crecimiento depende de Dios, antes de eso hay una cláusula. Pablo le dice a los corintios, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Es decir, hay una labor fiel de la iglesia en la que Dios produce el crecimiento. Entonces yo diría que el crecimiento en una iglesia siempre va a ser evidente, ya sea cualitativo o cuantitativo, siempre y cuando una iglesia esté siendo fiel a lo que Dios dijo que debíamos de hacer. No podemos decir, no estamos creciendo porque nosotros hacemos las cosas bien, porque hacer las cosas bien implica crecimiento en la palabra. No es un crecimiento que depende de nosotros, no es un crecimiento numérico necesariamente, pero sí hay un crecimiento y sí hay una evidencia de que eso está sucediendo. Cuando el libro de Hechos, termino con esto, dice, y el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos, lo dice después que la iglesia se mantenía fiel a la doctrina de los apóstoles, que partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón, que tenían favor con todo el pueblo, que vendían sus casas para que ninguno hubiera necesidad, y Dios añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, cuando una iglesia está siendo fiel a la palabra y haciendo lo que la palabra dice que hagamos, el Señor da crecimiento, pero no es un crecimiento que está en nuestras manos, y tal vez no es el crecimiento que nosotros desearíamos. Gracias. ¿Alguien más quiere contestar sobre esto? Solamente quizá ampliando un poquito esta idea. Tal vez cuando nos hacemos esta clase de declaración de que somos poquitos y así, somos poquitos, pero esto creo que estamos entendiendo lo mismo que aquellos que están pensando es que somos muchos y eso significa algo. ¿Qué es eso? Pues básicamente estamos igualando el asunto de la madurez espiritual con el crecimiento, con el número, ya sea el número de congregantes, el número de miembros, el número de ofrendas, y creo que entendemos los que estamos aquí que eso no es necesariamente lo mismo, ¿no? Puede ser una iglesia grande con buenos números de asistencia, buenos números en sus finanzas, pero eso no es lo que valida que realmente esté siendo una iglesia sana, una iglesia bíblica. A final de cuentas, lo que vemos en la Biblia, y pensaba mucho en este pasaje que comentó ahorita Josué, nos habla acerca de que el número es muy importante, pero el número básicamente se muestra en la Biblia como un resultado, una evidencia de que algo ha estado ocurriendo. El número también, por cierto, porque ahí lo leemos esos versículos lo leemos en 10 segundos y pensamos que entonces ese número, si estamos haciendo bien las cosas, entonces tiene que ocurrir así, pero eso no es necesariamente tampoco así. ¿Cómo deberíamos estar midiendo las cosas? Efectivamente, si alguien dice, somos poquitos pero somos muy santos, bueno, hay que ver cuál es su percepción acerca de la santidad, de la madurez espiritual. ¿Realmente es algo bíblico? Y si es algo así, entonces eventual y directa y claramente tendría que comenzar a reproducirse, porque no es posible bíblicamente hablando, al menos en los ejemplos que encontramos ahí, pues una iglesia que es sana, que está haciendo lo correcto, que entiende el poder de la palabra, que pueda permanecer en ese sentido, ¿no? Lo que ocurre es que le estamos dando el peso al número y no tanto necesariamente a la característica bíblica de la madurez espiritual, ¿no? Muchas gracias. Muy atentos a esta pregunta. Dice, como denominación somos una gran denominación los bautistas. En México tenemos excelentes profesores en los seminarios. En las iglesias siempre se predica cada domingo la palabra de Dios. Creo que la usamos mucho más que otros grupos religiosos.
¿A qué se refieren entonces con regresar a la palabra de Dios? Sí, muy buena pregunta. Regresar a la palabra de Dios, como lo mencioné yo al inicio. El hecho de hablar de generalidades sabemos que es riesgoso porque no todos caemos en ese hecho. En otras palabras, no todas las iglesias que estamos aquí presentes necesitamos pasar por un proceso profundo de revitalización, porque no todos estamos en una situación que lo requiera. Pero lo que sí es cierto es que podríamos nosotros llegar, voy a poner una situación, imaginemos que hace 2 años nosotros oramos fielmente al Señor, buscamos su rostro en oración y le preguntamos a Él si era su voluntad que lleváramos un programa como Escuela Bíblica de Vacaciones. Y entonces Él nos dijo que sí, y fue un trabajo fructífero, fue un trabajo maravilloso, hubieron resultados, gente llegó a la iglesia. Y al siguiente año nosotros asumimos que porque el año pasado oramos, entonces este año debe de ser igual. Pero el problema es que ya no oramos. Nos basamos la decisión de este año presente con la oración del año pasado. Entonces, regresar a la palabra de Dios, hermanos, es un ejercicio constante en donde continuamente y de una manera permanente nosotros le permitimos a la palabra de Dios definirnos y dirigirnos en todo momento. No nada más pensando en lo que ya sucedió, y como ya sucedió allá atrás y Dios nos bendijo, entonces eso mismo tiene que suceder hoy. Pero la realidad es que no. Dios puede llevarnos por otro camino, Dios puede llevarnos por otra situación. Es ir constante, diariamente, persistentemente a la palabra de Dios y que no lo dejemos de hacer. Gracias. Adelante, Edgar. Creo que en una forma muy práctica, tal vez el asunto de regresar a la palabra de Dios es, aunque hemos quizá usado de una manera tal vez incluso irresponsable el asunto del Evangelio y lo que implica, regresar a la palabra de Dios es básicamente vivir a la luz del Evangelio cada uno. Tendemos a pensar en las iglesias que el Evangelio es solamente para aquellos que no son creyentes. Entonces por eso es que hacemos evangelismo, porque aquellos necesitan el Evangelio. Pero cuando vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que Pablo, Pedro, Santiago, Juan se la pasan hablando del Evangelio para la iglesia, porque la iglesia es la que necesita vivir diariamente el Evangelio. ¿Qué es eso? Entender quién es Jesucristo y dejarse guiar por Él. Regresar a la palabra sería, al menos en una forma quizá muy personal y práctica, sería para cada uno de nosotros diariamente. ¿Estoy realmente viviendo a la luz de lo que la Biblia me dice que yo debo hacer como creyente en Cristo? Ya no tanto participar, las actividades de la iglesia son muy buenas y esa es una forma en que vamos extendiendo eso, pero yo estoy viviendo a la luz de eso. Cuando Pablo habla acerca de la evidencia del Espíritu Santo en la vida de uno, del fruto del Espíritu Santo, ¿es una realidad en mí eso? ¿O yo debo regresar a inclinarme y arrodillarme a Jesucristo porque evidentemente no está ocurriendo? El asunto es que tendemos nosotros a hacer una distinción. Sí, aquellos lo necesitan porque no son salvos. Yo no lo necesito, yo voy ahí más o menos. Yo no necesito tanto eso. Yo ya entendí quién es Cristo. Yo creo que el hecho de que estemos viviendo de una manera distinta a la que los escritores del Antiguo Testamento nos dicen que deberíamos vivir es una evidencia de que necesitamos precisamente volver y arrodillarnos a Jesucristo cada día para hacer lo que Él dice, ¿no? Muchas gracias. Voy a pedir a todos que por favor, si gusta usted estirarse tantito o ponerse de pie, no se salga nada más. Hágalo en este momento, despiértese, relájese, porque vamos a entregar a la segunda parte de esta ponencia o de esta mesa de diálogo. Y estírese tantito, yo sé que no es nada fácil. Hay preguntas que no se han contestado, que mañana se van a retomar seguramente, pero vamos a enfocarnos ahora al segundo tema. Siéntese, por favor. Y ahora vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Edgar David Miranda Marín, 18 años en el ministerio, y él durante 12 o 15 minutos nos va a hablar del enfoque bíblico del oficio pastoral para la revitalización de la iglesia. ¿Qué papel juega el pastor para que la iglesia sea revitalizada? Adelante, hermano Edgar, es su tiempo. Siéntense, hermanos, continuamos.
Ok, buenas tardes. Justo estamos ya pasando el mediodía. Me da mucho gusto ver también igual a muchas caras conocidas. Muchas caras conocidas. También veo algunos profesores del seminario. No voy a decir sus nombres porque quizá voy a decir yo algo que no, capaz se vayan a avergonzar. Así que no voy a decir que aquí está el hermano Dani, el hermano Villagrán, porque no me vayan a hacer algo después de eso. Pastores, yo creo que estamos aquí pastores y este es y mi enfoque como es esta parte, me gustaría hacerles una pregunta. Si el día de hoy fuera evidente que el Señor solamente les va a permitir hacer una y solo una cosa durante el resto de su servicio, pero es una cosa que usted puede elegir, ¿cuál sería esa? Solo piénselo. Solo una cosa le va a permitir el Señor hacer durante el resto de su ministerio y usted puede elegir cuál es. Piénselo. Mantenga esa respuesta y pueden haber muchas preguntas. Veo muchas respuestas en esa pregunta o en esa idea que está en nuestra cabeza. Lo que hoy voy a conversar ahorita, y bueno, evidentemente los que estamos aquí no estamos presentándonos como quienes más conocen acerca de estas cosas, pero creemos que es algo bueno, especialmente con el tema que estamos viviendo en estos días. Acerca de la revitalización de la iglesia. Me parece que parte de esa revitalización particularmente pasa por este asunto del enfoque bíblico acerca del oficio pastoral. ¿Por qué? Porque si estamos entendiendo que la revitalización de la iglesia, como decía ahorita el pastor Paco, pasa necesariamente por el asunto de entender la Biblia, conocerla y someternos a ella, entonces tenemos que hacer lo que la Biblia dice, cuando Dios lo dice y como Él lo dice. ¿Verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? No le voy a decir que levante su mano en eso, yo asumo que sí. Sería muy raro que usted dijera, no, yo no creo que eso. Estamos de acuerdo en que hacemos lo que Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos dice, como Él lo dice, cuando Él lo dice. ¿Sí? Es por eso que la oración del Señor, cuando está hablando acerca de esta oración modelo, él menciona ahí, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, porque entendemos que hay un lugar al menos en donde no se cuestiona lo que Dios dice y queremos que eso ocurra aquí. Pero ¿por qué está eso ahí? Porque tristemente sí hacemos esa clase de cosas. Una de esas cosas tiene que ver con entonces lo que tiene que hacer el pastor, y para poder entender un poquito acerca de eso tendríamos que hacer como una especie de distinción entre lo que es el oficio pastoral y lo que conocemos generalmente como el cuidado pastoral. No hay una definición exclusiva acerca de eso, pero creo que entendemos que el asunto del cuidado pastoral pues pasa por aquellas prácticas de apoyo, de atención personal, tanto físico como espiritual, a las ovejas de la congregación, en donde básicamente se procura el bienestar de cada uno de ellos y sobre todo el crecimiento y madurez espiritual desde la perspectiva bíblica. De una manera más práctica, esto implica pues la guía, el consuelo en momentos de crisis, el alimento espiritual, muchas veces el alimento material también, la protección, la atención a las necesidades espirituales de ellos. Muchas veces este cuidado pastoral se ve a través de las visitas, de las enfermedades, de llegar a los hogares, del asesoramiento particular en algún momento difícil. El asunto es que tendemos nosotros a pensar que este cuidado pastoral debe ser proporcionado por el pastor de la iglesia. Ahora, déjeme especificarlo más. Tendemos a pensar que este cuidado pastoral debe ser proporcionado solo por el pastor de la iglesia. En otras palabras, tenemos la suposición de que si va a haber un pastor en la iglesia es para eso. Para eso es que lo contratamos, para eso es que él está aquí en la congregación. Y esto es así a menos que la Biblia nos implique que el oficio pastoral es más que eso. De acuerdo a lo que alcanzo a ver en la Biblia, el pastor, aunque el pastor debe tomar parte de este cuidado pastoral de la congregación, no es su función principal el cuidado pastoral, no es lo más importante que él debe realizar. De acuerdo con la Biblia, según lo que alcanzo a ver en ella, la responsabilidad principal del pastor es dirigir a la congregación, hacerlo especialmente a través de la palabra, en donde encontramos la misión de la iglesia
y el pastor lo que debe hacer es proyectar esa visión, elaborar estrategias para que la iglesia alcance esa misión, a la vez que protege a las ovejas para que permanezcan en ellas. Cuando vemos a la Biblia encontramos que hay evidencia suficiente para eso. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos, por ejemplo, la metáfora del pastor. Pero si vamos observando eso, nos damos cuenta que tanto los profetas como el propio Señor usaban ese término pastor especialmente para dirigirse a los líderes políticos de Israel y de las naciones vecinas. Los reyes eran los pastores de su pueblo. El propio Ciro, el rey persa pagano, fue llamado en algún momento por el Señor como pastor. Si el pastor tiene que atender esta clase de cosas, ¿realmente creemos que el Señor estaba diciendo que Ciro se dedicaba a la atención particular, personal de su pueblo? Estaba hablando más que nada por ese énfasis político y de liderazgo. Hay un pasaje ahí muy claro que seguramente todos conocemos o recordamos en el Salmo 78, 70 y 72. El salmista describe a David como el pastor de Israel y nos damos cuenta que va en esa misma línea. Déjenme leerlo, por favor. Dice de esta manera: el Señor escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Hasta aquí podríamos decir, bueno, es cierto, David seguramente se la pasaba atendiendo a sus ovejitas y eso es lo que él quería y por eso él fue el pastor de Israel. Pero el versículo 72 nos habla acerca de un paralelismo. Creo que estamos un poco familiarizados con este concepto, en donde encontramos que una idea básicamente se explica también a través de la otra. Y ahí en el versículo 72 se menciona aquí: Él los pastoreó según la integridad de su corazón. Y la siguiente línea nos explica qué significa eso de que los pastoreó. Él los guió con la destreza de sus manos. Encontramos ahí claramente entonces que cuando Dios está hablando de David como pastor, está hablando de David como el líder del pueblo. Él es el que está encargado de guiarlo a hacer lo que él estaba diciendo a David que tenían que hacer. Vemos algo similar también ahí en 2 Samuel 5:2, cuando el pueblo de Israel le dice a David: el Señor te ha dicho, pastorearás a mi pueblo Israel. Y entonces explican lo que significa eso: tú serás su líder. Seguramente David y algunos otros líderes también atendían algunas necesidades particulares cuando había la ocasión. Pero lo que estamos dándonos cuenta aquí, que la idea principal del pastor, al menos en el Antiguo Testamento, no era esa, sino liderar a las personas. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos cómo el propio Señor usa esa misma intención cuando se refiere a Él también como pastor. ¿Se acuerdan de aquel momento en Juan en el cual Él dice que habla acerca de la diferencia entre el verdadero pastor y el que no lo es? El verdadero pastor dice: entra por la puerta, el que no lo es se salta a la barda para entrar ahí. El verdadero pastor es el que le abre, el portero dice, y entonces las ovejas oyen su voz. Él llama a las ovejas y Él las conduce hacia afuera. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, acerca de aquella costumbre de Oriente en la cual decimos, así tenemos que entender este asunto del pastor, bíblicamente hablando? ¿Por qué? Porque en el Oriente encontramos que el pastor va por delante y las ovejas van siguiéndole. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. De tal manera que ahí en Juan, en ese mismo capítulo, en el versículo 27, Él dice claramente: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Él está liderando a su pueblo de esa manera. Pero quizá uno de los pasajes más claros en donde encontramos este enfoque principal del pastorado es en aquel pasaje de Hechos 6, en donde algunos identifican como que es el nacimiento de lo que conocemos como el cuerpo de diáconos, ¿no? En donde la iglesia primitiva estaba con esa necesidad de atención hacia las viudas, hacia las personas que necesitaban esa ayuda material. La manera en que los apóstoles resolvieron esto debería de ilustrarnos mucho. Nos dice el pasaje que ellos convocaron a la congregación y lo primero que dijeron fue: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y lo que ellos sugirieron fue: escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Por qué? Y comienza a explicar: y nosotros
nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Si esta clase de cuidado pastoral práctico, siempre presente en la vida de los miembros de la iglesia, fuera lo más importante, ellos lo hubieran mencionado ahí. No están diciendo que eso no sea adecuado o que no pudieran hacerlo, es que están mostrando que el enfoque para ellos era algo diferente. Había algo más importante, que era dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. El líder dirige a la congregación a través de lo que Dios dice. Por eso es su ministerio más importante. Aún, yo me acuerdo, usted seguramente se acuerda de ese momento en el cual el Señor y sus discípulos llegan a la casa de Pedro, sanan a la suegra de Pedro, llega mucha gente ahí, muchos endemoniados a que le sanaran, y dice el pasaje que se quedaron ahí hasta muy entrada la noche. Pero muy de madrugada el Señor se va a orar, y encontramos como Marcos describe que llegan Pedro y los demás diciéndole: Señor, te estábamos buscando, ¿dónde estás? Mira que hay mucha gente que te está esperando, los que estaban todavía ahí, que no pudieron atender en la noche. La respuesta del Señor es muy interesante. Él dice, cuando escucha eso, dice: vamos a otro lugar de los pueblos vecinos para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Yo no sé si es que literalmente el Señor ahí dijo: no me importa si aquellos están allá, yo me voy para el otro lado, o si regresó y los sanó. Lo que está claro aquí es que Él está identificando que hay una prioridad, y esa es predicar, porque a través de eso se da la dirección del Señor para su pueblo. ¿Por qué es que entonces pensamos en nuestras iglesias y muchas veces los pastores asumimos que nuestra tarea principal es otra y no esta? Quizá porque malentendemos esta metáfora del pastor en la Biblia, es quizá eso. A veces pensamos que como los pastores estaban, o mejor dicho, llegamos a pensar que los pastores que se mencionan ahí eran personas que todo el día estaban ahí sentados con sus ovejitas, acariciándoles la lana, poniéndoles vendas, y seguramente eso era algo que sí ocurría. Pero el Salmo 23 nos dice claramente que había otra intención. El Salmo 23, ¿se acuerdan? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Lo que está hablando es que el pastor es el encargado de guiar y de llevar a donde es el mejor lugar para el pueblo. ¿Y dónde es el mejor lugar? Donde el Señor dice. Eso es entonces en donde tenemos que enfocarnos. Quizá otra forma en que estamos confundiendo esto es por la tradición de la iglesia. Los que saben más de eso seguramente habrán escuchado, ¿no? En diferentes momentos de la iglesia se han enfatizado diferentes roles del pastor, especialmente, ¿no? En momentos de la Reforma se enfatizó mucho este asunto acerca de la enseñanza, pero un poco más adelante el movimiento puritano enfatizó bastante el asunto de que el rol del pastor era ser un médico del alma. ¿Qué implicaba eso? Obviamente estar presente y muy presente en la vida de cada uno de los congregantes. Eso definitivamente ha formado nuestra percepción acerca del oficio pastoral y lo sigue formando. Aquí el punto es este: si bien la historia, si bien la tradición, si bien nuestras percepciones pueden ayudarnos a entender un poco acerca del rol pastoral, nuestro rol en la iglesia, no es eso lo que tiene que ser la base para lo que hacemos. No esas cosas, sino la Biblia. Si la tradición, si nuestras percepciones personales contradicen lo que Dios dice que tenemos que hacer como pastores, es indispensable que nos alejemos de eso para obedecer sola y únicamente a la Escritura, confiando en que Dios tiene el control acerca de esas cosas. ¿Quién tiene pues que ejercer ese cuidado pastoral? ¿Quién tiene que hacer esas cosas? Según la Biblia, todos los creyentes, absolutamente todos. Déjeme ponerlo de esta forma. ¿Puede el pastor visitar casa, hospitales, cárceles, aconsejar, abrir o cerrar el templo? ¿Puede ir y atender la necesidad de una persona a la que se le ponchó una llanta? ¿Puede ir y ayudar a algunos hermanos a hacer sus compras? ¿Puede exhortar, reprender, ofrecer aliento en momentos de crisis y todas estas cosas? Sí, sí puede hacerlo. Puede hacerlo porque él es miembro de la iglesia y porque eso le corresponde a cada creyente.
El asunto es este: tenemos que entender que debemos descansar en lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y confiar en que Dios sabe por qué nos ha encargado eso y también ha encargado el resto a su iglesia. Tal vez incluso deberíamos de pensar más en este asunto de cuidado pastoral y comenzar a hablarlo más como cuidado mutuo o vida de comunidad. Eso es lo que tenemos que hacer. El problema es que en nuestras iglesias no tenemos esa cultura. Y a veces somos nosotros mismos los que nos echamos encima eso porque decimos, es que ¿quién lo va a hacer? Otra vez, estamos hablando de, no estamos entendiendo que el Señor nos dice, esta es la mejor manera, hazlo así. Obviamente, tampoco significa, no vaya a ser que alguien diga, bueno, en la convención me dijeron que ya no tengo que hacer nada de eso. No significa eso. Obviamente nosotros en nuestras posibilidades tenemos que enseñar, obviamente, tenemos que enseñar con el ejemplo, hasta donde nos alcance también nuestras fuerzas, tenemos que hacerlo, pero no podemos esperar cubrirlo. Es ilógico que pensemos que podamos cubrir las necesidades de todas los miembros de nuestra congregación. Así que déjeme concluir con esto. El cuidado pastoral de la iglesia es muy importante, pero debe llevarse a cabo adecuadamente, y para que eso ocurra, el pastor debe enfocarse en su función principal, que es liderar a través de la palabra. A través de la palabra, entonces le hablamos a la iglesia acerca de su responsabilidad y entonces ellos tienen la oportunidad de asumirla. Queremos saber entonces si estamos siendo una iglesia efectiva o si necesitamos revitalización. Pensemos en esto. ¿Cuánta de nuestra membresía está entendiendo su responsabilidad de que sin que el pastor le diga, va y visita, va y ayuda y hace lo que tiene que hacer? Gracias, hermanos. Muchas gracias. Gracias, Edgar, que Dios bendiga tu vida. Qué importante es este tema. ¿Qué tiene que ver el pastor en la revitalización de la iglesia? ¿Qué papel juega el pastor? Vamos a hacer las preguntas para avanzar en esta dinámica y voy a empezar así como me las han entregado. ¿Qué debe hacer un pastor para revitalizar su iglesia? Déjenme leer otra. ¿Cuáles son los indicadores objetivos de que una iglesia necesita revitalizarse? ¿Cuáles son los indicadores objetivos de que una iglesia está revitalizada? ¿Y cuáles son los indicadores de que un pastor es saludable para revitalizar una iglesia? Adelante. Sí, gracias. Hermano, perdón, ¿puede repetir la primera? Claro. Dice así: ¿qué debe hacer un pastor para revitalizar su iglesia? Gracias, hermano. Definitivamente, hermanos, todo comienza con una evaluación. Es decir, cuando vamos a proponer específicamente un plan de revitalización, todo comienza con hacer una evaluación honesta. Ahora, la realidad, hermanos, es que hablar de una evaluación no es fácil, porque a ninguno de nosotros nos gusta reconocer aquellas áreas en donde probablemente no estamos bien, pero necesitamos hacerla. Entonces, un plan de revitalización, específicamente hablando desde la perspectiva del pastor, comienza cuando el pastor hace una evaluación. Y contestando otra de las preguntas que estaban ahí, me parece la tercera que hizo, hermano. ¿Puede repetirla, por favor? ¿Cuáles son los indicadores de que un pastor está listo para revitalizar una iglesia? Definitivamente, hermanos, así como cada uno de nosotros tiene un tinte muy específico y característico en el ministerio, personalmente creo que así como no todos los pastores han sido llamados a ser sembradores de iglesias, de la misma manera no todos los pastores han sido llamados por Dios para llevar a cabo un proceso de revitalización. Porque la realidad de las cosas es que cuando uno llega a un contexto de revitalización y va a ayudar a una iglesia a ser fortalecida, habrán muchas cosas que suceden ahí que solamente alguien que ha sido llamado por Dios para eso lo va a lograr. Por ejemplo, hablando o retomando la conversación sobre el ciclo interminable de pastores que vienen y se van, hay muchas razones por las que eso sucede. Y cuando un pastor llega a una iglesia a revitalizar, se va a encontrar con todo ese
bagaje de esos pastores que vinieron y se fueron, que establecieron cosas y luego ya no las concluyeron. Y entonces mucho de lo que nosotros vamos a tener que experimentar no va a ser algo personal contra nosotros. Por ejemplo, la desconfianza del oficio pastoral. No es que la iglesia desconfíe de mi persona, sino los pastores les han fallado tanto a lo largo de los años que no confían en el oficio, en la oficina pastoral, en el desempeño de uno. Y traducen o transportan eso a la vida del pastor. Entonces muchas veces esos ambientes son hasta cierto punto, vamos a decirlo así, hostiles, y el aguante o la persistencia que uno debe de tener para revitalizar una iglesia debe de ser algo prolongado. Vaya, si uno va a llegar a una iglesia que sabe desde de antemano que va a ir a un trabajo de revitalización, forzosamente debe de ir pensando en ir y quedarse más de 5 o 6 años. Ok, Porque gracias. más de 5 o 6 años es cuando realmente se ven los resultados, mínimo ese tiempo, de un proceso de revitalización. En 2 años no se hace mucho. Muchas gracias. Adelante. Sí, yo creo que también si estamos pensando cómo debería yo estar preparado como para saber que yo voy a hacerlo, nuevamente regresamos a qué dice Dios, cómo tendríamos que hacerlo. Yo no podría pedirle a mi iglesia que se ajusten a lo que Dios dice que hagamos cuando yo evidentemente no lo estoy haciendo en mi vida. Y el parámetro muy claro para nosotros que debemos permanecer, en el cual debemos permanecer siempre, está mostrado ahí en 1 Timoteo 3, ¿se acuerdan? Cuando se habla acerca de cuáles deberían ser las cualificaciones, ¿no? del pastor. Y yo debería pensar, entonces yo debo ser intachable. Yo no debo ser una persona en la cual alguien me pueda decir con verdad está haciendo algo incorrecto. Yo no debería ser así. Evidentemente hay ciertos asuntos en los que en algún momento algunos pastores podían llegar a incurrir incorrectos, pero ¿qué hizo a través de eso? Lo admitió, se arrepintió públicamente como tenía que haberlo hecho, si es que era necesario de esa forma así al enseñar a la iglesia, o simplemente lo dejó pasar, simplemente la congregación lo dejó pasar. ¿De qué manera podrían la congregación creerme a mí acerca de, bueno, vamos a hacer lo que Dios dice? La experiencia nos dice, hermanos, con nuestra propia vida, cada uno de nosotros, que en algún momento, precisamente cuando persistimos en algo así, nosotros no queremos hablar de esto. ¿Por qué? Porque evidentemente nos va a apuntar a nosotros. Si queremos pensar cómo tendríamos que ser para eso, vamos a lo que Dios dice, hagamos eso y entonces comencemos a llevar a la iglesia en el mismo camino. Gracias. Voy a leer esta pregunta, pero añaden un comentario. Me preocupa el tema que se está tratando. Aquí hay muchos pastores y el contexto de los bautistas en México es de iglesias pequeñas. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los pastores o las iglesias? Creo que esa pregunta va a variar dependiendo del contexto. En Oaxaca tenemos una iglesia en donde la comunidad es de 300 personas. Y entre 2 o 3 iglesias evangélicas que hay ahí, entre ellas la bautista, solamente hay una familia que no ha sido alcanzada en todo el pueblo. Entonces, las iglesias bautistas o la iglesia bautista de ese lugar tendrá 40 personas. Si llegaran a alcanzar a la familia que queda, crecería 5 personas más y sería todo. Ya no hay más gente. Entonces, nuevamente era lo que decía Edgar hace un momento. Los números pueden llegar a ser un indicador favorable dependiendo del contexto. Entonces, no todas las iglesias pequeñas que hay en nuestra convención significa que sean iglesias en necesidad de una revitalización. El número no es el único indicador o el más importante que debemos prestar atención. Hay otras cosas. El día de mañana voy a plantear algunas ideas al respecto. No quisiera adelantarme, pero no sé, yo me pongo a pensar, comparto una. En lugar de pensar en eso, podríamos pensar en preguntas como esta. ¿La iglesia valora más sus cosas, tradiciones, ideas e historia que la necesidad de la comunidad que no ha alcanzado? Porque si está valorando más lo interno y está pensando ahí, esa es una pregunta que debemos hacer. Eso me preocupa más a mí que el que solamente haya 30, 40 personas. Porque el número, ahora hablando de una ciudad, si en una ciudad es un mundo de gente
pensando en la Ciudad de México, y la iglesia tiene 40 personas, ahí es otro contexto. Pero la pregunta que debemos hacernos no es quién tiene la culpa, sino investigar e indagar cuál es la razón de eso. Y puede ser que la iglesia local ha dejado de conectarse con su comunidad. Entonces, el número no es en sí la enfermedad, es un síntoma, nada más. Y así como en medicina, hermano, corríjame, no tratamos los síntomas, tratamos la enfermedad. Gracias. Adelante, Josué, ¿quieres decir algo? A mí me preocupa un poco que la forma en la que pensamos, incluso para elaborar una pregunta a veces, está en función de confrontarnos, de ver quién es el responsable. Hermanos, estamos en un mundo caído. Desde Génesis entró el pecado y todos somos pecadores y todos lidiamos con el pecado todo el tiempo. Cuando tratamos de polarizar esto diciendo quién tiene la culpa, estamos eximiendo, estamos suponiendo que alguien no es pecador. La palabra es la que nos guarda de eso, y la palabra es la que nos puede dirigir a poder acercarnos al tema de una forma más bíblica. Entonces, debido a que si todos somos pecadores, ¿de quién es la culpa? Entonces yo diría de todos. De una manera, en el tema que estamos hablando, las iglesias deberían de confiar en que la palabra de Dios pone unas cualificaciones para un pastor y no solapar el pecado de pastores, y confiar en que el Señor va a proveer a pastores conforme a su corazón para la iglesia. Pero de otra manera también los pastores debemos de aprender a no poner nuestras aspiraciones en la iglesia. Estamos ahí para enseñarles, llamarles y para trabajar de acuerdo a lo que el Señor vaya indicando y de acuerdo a los frutos que vaya dando. Y esto lo digo porque en el seminario, no es culpa del seminario, el seminario lo hizo muy bien, pero en el seminario los estudiantes siempre teníamos esta idea de ser pastores de una iglesia grande. Siempre estaban nuestras aspiraciones en lo que estábamos haciendo, y posiblemente tienes esa aspiración. Hermanos, cuando venimos a Cristo, venimos a tomar nuestra cruz y a negarnos a nosotros mismos y a seguirle. Maten esas aspiraciones, porque en muchas ocasiones son pecaminosas y en muchas ocasiones te van a llevar a tomar decisiones que no son convenientes para el bien de la iglesia. Entonces yo diría, esa pregunta hay que cambiarla. Y hay que más bien decir y recordar que todos somos pecadores, que todos estamos lidiando con el pecado, que lo hemos vencido en la cruz del Calvario, pero Dios ha querido, en su infinita sabiduría, que el pecado nos meta la pata de aquí hasta que Él regrese. Y mientras esto suceda, solo la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para instruir justicia, para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias. Voy a hacer otra pregunta. Recuerden que pueden escribirlas en base al tema que ustedes vieron por algunos minutos en la pantalla relacionadas al pastor. ¿Qué tanto depende la revitalización de la iglesia con la revitalización del pastor? Sí, bueno, si entendemos, si recordamos un poquito este brevísimo recuento de esos momentos en que la Biblia nos habla acerca de la función del pastor, pues nos damos cuenta que es primordial. El pastor es el que más, primero tiene que entender qué es lo que el Señor le está mandando a hacer, que es liderar a la iglesia. Segundo, tiene que entender lo que lo está mandando a hacer a través de la palabra. Si el pastor no comprende eso, nos vamos a enfocar en otras cosas. Otra vez, no es que el resto de cosas no sean importantes, no es eso, es que el pastor tiene una función, y si se enfoca en otras cosas, obviamente ya no va a cumplir su función. Pero si el pastor quiere cumplir su función de liderar, pero no lo hace a través de la palabra, pues evidentemente es un problema, ¿no? ¿Cuál es la función del pastor? Pues es primordial. El pastor ayer conversábamos un poquito acerca de eso, ¿no? Y decíamos, el pasaje allá en Efesios nos dice que el pastor es un regalo del Señor para su iglesia. Le fue dado para que a través de este oficio persista esta guía del Señor para su congregación en la tierra. Si el pastor no entiende estas cosas, evidentemente entonces no puede haber revitalización. A lo mejor tomando un poquito lo que decía Paco ahorita y usando un poco acerca de este asunto de la revitalización. ¿Qué es algo que necesita revitalización? ¿Qué es algo que necesita ser revitalizado?
pues en términos muy generales, pues algo que se le está yendo la vida, mínimo, ¿no? Algo que incluso ya no tiene la vida. Bueno, el problema, como decía Paco, es que en muchas ocasiones el pastor mismo es el que se resiste a admitir que la iglesia necesita revitalización. Obvio, si el pastor no está consciente de eso o no quiere hacerlo, pues entonces no habrá revitalización. Gracias. Voy a seguir leyendo otras preguntas. ¿Cómo revitalizar a una iglesia que no tiene pastor? Considero, mis hermanos, que en nuestra convención hicimos un estudio de por qué las iglesias no tenían pastor. Y me tocó ser parte de aquellos que hicimos este análisis y encontramos 3 problemas por los cuales en general las iglesias no tienen pastor. La primera razón es porque no tienen cómo pagarle al pastor. Una segunda razón es porque creen que no necesitan pastor. Y la tercera razón es porque no saben cómo buscar pastor. Al menos eso fue lo que encontramos en nuestro estado. Y en este equipo que hicimos el estudio, decidimos abordar al menos 2 de ellos específicamente, ya que se pueden abordar con lo mismo, y es con regresar a la escritura, regresar a la enseñanza. Aquellas iglesias que creen que no necesitan pastor y que están mejor sin un pastor, necesitan volver al evangelio y darse cuenta de que es verdad, tienen a Dios por Señor como pastor, pero al final de cuentas Él ha designado pastorear a su iglesia a través de hombres falibles como los que estamos aquí al frente. Y recordar lo que dice Jeremías capítulo 3 versículo 15: entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Ese solo versículo, hermanos, hace una referencia a lo que más tarde en el Nuevo Testamento se habla acerca de los obispos, de los pastores, de los ancianos, que tenían varias responsabilidades: supervisar, apacentar, cuidar de la iglesia con sabiduría, con conocimiento. Y la iglesia necesita entender lo importante que es primero tener pastor y por qué necesitan un pastor. Y eso se resuelve al regresar a la palabra. Esas iglesias que creen que no necesitan un pastor, necesitan regresar a la Biblia para que los defina y los dirija, y que ellos reconozcan que necesitan un pastor. Ahora, no un pastor, no el primero que pase, sino, como decía hace un momento, aquel que cumpla con las cualificaciones que están escritas en su palabra. Y confiar, algunas iglesias nos dijeron, pero es que ¿quién va a cumplir con todas esas calificaciones? ¿Por qué no mejor sacrificamos esta o sacrificamos la otra? No, Dios prometió que iba a dar pastores conforme a su corazón. Y si Él prometió dar pastores conforme a su corazón, es porque existen. Solamente hay que ser pacientes en la búsqueda. Y lo otro era precisamente pues diseñar de alguna manera un proceso práctico, adaptable para la iglesia local, para poderle ayudar a las iglesias que no saben cómo buscar, ayudarles y proponerles al menos un camino, una guía, una lámpara, para que puedan ellos diseñar su propio proceso bíblico para buscar un pastor. Gracias. ¿Cómo podría un pastor involucrar a la iglesia en la revitalización cuando el pastor descubre que la iglesia no quiere que él siga pastoreándoles, aunque no le dicen nada? ¿Cómo se llama el pastor, dijo? Son varios nombres. Es una broma porque creo que es una pregunta muy personal y que yo no creo que nos atreveríamos a responder, porque creo que es una situación muy particular. Entonces, más bien lo que quiero decirles, hermano, es que se acerque con pastores, que aquí hay muchos pastores, o si eres de la iglesia hay muchos pastores de mucha experiencia con los que tal vez puedes echarte una platicada durante este tiempo, pero no sé, mi percepción es que es una pregunta muy personal y no deberíamos de... Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Vamos adelante. Primera de Pedro 5:2 pide que los líderes pastoreen a la iglesia o a la grey de Dios. ¿Cómo explicar a la iglesia que el pastorado se comparte con el liderazgo? Bueno, con la palabra segunda de Timoteo capítulo 2 en adelante, Pablo le dice a Timoteo, como pastor, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto manda a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar también a otros.
Creo que la palabra nos da mucho pie a que una labor pastoral importante, aparte de predicar la palabra, es entrenar a otras personas y cultivar a aquellas más pastores que salen de la iglesia local. Escucha bien, brother, que lo hagas así. Ah. Pero sí escuchó, ¿no? Sí. No, sí. Segunda de Timoteo 2, Segunda de Timoteo capítulo 2 dice: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, es tomando hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y creo que el principio bíblico de una labor pastoral también tiene que ver con entrenar a otros pastores para que puedan pastorear junto con él en la iglesia local. Esto se ve por todos lados. De hecho, cuando se menciona a los pastores o a los ancianos en el libro de Hechos, siempre se menciona en plural, nunca se menciona en singular. Si echan un vistazo por ahí, siempre la iglesia estuvo gobernada por varios pastores. Primera de Pedro, Pedro les dice: ruego a los ancianos que están en medio de nosotros, yo anciano también con ellos y participante de los padecimientos de Cristo. Entonces, creo que eso es una labor pastoral importante, entrenar a otros pastores para que le ayuden en el ministerio pastoral. Me parece además también que esta pregunta se presta mucho precisamente para ver cuál es la responsabilidad del resto de creyentes. No es necesario, al menos creo que cada uno puede comprobarlo en su propia Biblia, no es necesario que alguien en la iglesia tenga un cargo formal de liderazgo como para que pueda ejercer el cuidado mutuo con otros, ¿no? Si leemos las cartas pastorales, nos vamos a dar cuenta, las cartas del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de instrucciones están enfocadas en la iglesia. Gálatas 6:1, ¿qué nos dice? O sea, si algunos descubierten alguna falta, ¿qué dice? Ustedes pastores que son espirituales, ¿a quién le está hablando? Bueno, yo no necesito ser un líder como para entender que yo debo hacerlo. Y la persona que vaya no tiene el derecho de poder, bueno, obviamente yo tengo que hacerlo bíblicamente como miembro de la iglesia, pero la persona que está allá no puede decir: no, tú no tienes derecho a decirme nada porque no eres el líder o no eres el pastor. Eso no es cierto. Tenemos que comprender nuestra responsabilidad bíblica del cuidado mutuo, del cuidado pastoral entre cada uno de nosotros. Si entendemos eso, entonces eso es mucho más fácil entonces entender la función de aquellos que formalmente han sido colocados en la iglesia para liderar. Gracias. Voy a hacer la última pregunta de este segundo bloque, pero voy a leer Tito capítulo 1 versículo 6 en una versión diferente a la Reina Valera 60. El que sea irreprensible, marido de una sola esposa, y que tenga hijos creyentes, que no sean mal hablados ni sirvan al libertinaje. La pregunta es la siguiente: ¿cómo afecta la revitalización de la iglesia cuando un pastor no vive Tito 1:6? Horrible. No hay otra forma de llamarlo. Creo que, a ver, hermanos, no quiero que piensen que los pastores que estamos acá somos, o los que están allá abajo, somos Superman, no sé. La palabra ser irreprensibles es que no se nos puede reprender de una de esas cualificaciones. No estamos diciendo que no somos pecadores, lidiamos con eso, ¿ok? Lidiamos con el pecado. Pero cuando de una forma con ventaja, con alevosía, hay una deficiencia en el carácter, hermanos, la gente no escucha a esos pastores. Una cosa es que la iglesia muchas veces no tome acción, y otra cosa es que la iglesia compre la idea de que el pastor de la iglesia es una persona íntegra. Y muchas veces la apatía que puede haber ante la enseñanza de un pastor es simplemente porque no están viendo un testimonio fiel en él, y la iglesia debería de cuidar que los pastores de la iglesia local tengan un testimonio fiel. Ahora, los pastores no deben de verse solos en esto, la iglesia debe cuidarles también, y la iglesia también ha fallado mucho en cuidar el testimonio de los pastores, en muchos sentidos. También nuestra labor, como lo decía Edgar, cuidar esa labor pastoral. Pero, ¿cómo afecta? Yo creo que afecta muchísimo. O sea, es vital esta parte, es muy importante, porque son los encargados de enseñar la palabra del Señor. Son los encargados no solo de predicarla adecuadamente, sino también de tener la integridad para poder hacerlo. Si esto no sucede, no va a haber frutos espirituales en la palabra. Dios solamente está respaldando su palabra, no respalda nuestros ministerios o los pastores o un púlpito. Dios respalda su palabra. Entonces, yo creo que respondiendo la pregunta sería sí. No, sí.
o sea, es difícil, es complicado. Ok, muchas gracias. Vamos a ponernos de pie, por favor. Estírese tantito. No le digo que le dé masaje al de al lado porque no se lo va a poder dar. Estamos muy acalorados. Pero gracias a Dios, vamos a pasar al último momento. Es una tercer propuesta o ponencia que se va a mencionar en este momento y tiene que ver con la palabra, con el sermón que predicamos. La importancia de la predicación de la palabra para la revitalización de la iglesia. Qué importante es la palabra predicada para la revitalización. Nuestro hermano Josué Lara Vázquez, con 15 años de ministerio desde Monterrey, tiene unos minutos para expresar esto. Y recuerde, si necesita una hojita, levante su mano, se la van a hacer llegar y anotemos. Es la última parte de este momento. Adelante, Josué. Si alguien se queda dormido, échele agua, por favor. No sé si haya sido buena promoción que el hermano haya dicho que somos de lo más verdes. Hermano Abraham Banda, una disculpa si no está haciendo buena promoción. No sé si el hermano Dani y el hermano Villagrán se están sintiendo avergonzados de nosotros, pero hermanos, lo que ven es lo que hay, ¿ok? No hay más. Hermanos, la predicación de la palabra, tomen su asiento por favor, ha sido objeto de muchas opiniones y formas de hacerlo. Algunos pastores tienen bien delimitado su proceso para predicar, otros están buscando encontrar su propio proceso y otros posiblemente aún no lo tienen definido. Existen muchos estilos de predicación y existen muchas maneras en las que actualmente se comunica un mensaje bíblico para la iglesia. Por esta razón no quiero traer este panel para hablar sobre algún método o algún estilo de predicación. Quisiera que juntos hablemos de este tema partiendo de una base sólida, en la cual estoy seguro que todos estaremos de acuerdo. Dicen que donde hay dos bautistas hay tres opiniones, ¿verdad? Pero estoy seguro que para el bien de la iglesia todos estamos de acuerdo en que necesitamos predicar la palabra fielmente. ¿Amén? ¿Cómo de que no nos podemos poner de acuerdo? ¿Verdad que sí? Para el bien de la iglesia tenemos que predicar fielmente la palabra del Señor. Y es muy importante hablar puntualmente sobre este tema, porque considero que la iglesia tiene un problema de definición de conceptos y hay una pregunta que lo decía hace un momento. Porque ya demostramos que todos estamos de acuerdo en predicar fielmente la palabra, pero nuestro problema es definir qué implica predicar fielmente la palabra. Entonces, ¿cuál es el acto coherente de predicar fielmente la palabra de Dios? Y no pensemos en métodos ni en sistemas. Mi argumentación es la siguiente. Para predicar fielmente la palabra del Señor, tenemos que predicar el énfasis y la intención original del texto. Lo repito, para predicar fielmente la palabra del Señor, necesitamos y debemos predicar el énfasis y la intención del autor original del texto. Cualquier otra cosa que hagamos con el texto, por más buenas intenciones que tengamos, nos hace desviarnos de la naturaleza de la revelación dada por Dios a través de su palabra. Y quiero dar dos razones importantes. La primera, la Biblia es un compendio de obras literarias. La Biblia es un compendio de obras literarias porque Dios decidió revelarse a través de géneros literarios, a través de historias, a través de poesías, y decidió revelarse a través de discursos. En muchos casos estos discursos son presentados como cartas. El 43% de la Biblia son narrativas, el 33% son poesías y el 24% de la Biblia son discursos. Hermanos, Dios decidió darnos su palabra no a través de la voz de un ángel que nos habla cada domingo antes de predicar. Dios decidió darnos su palabra a la iglesia a través de este libro lleno de obras literarias. Y debido a esto, predicar fielmente la palabra es predicar a través de la literatura de la palabra. Y quiero explicarlo. Predicar la Biblia tiene que ser entender una historia en sus características, una narrativa en sus características, y luego comunicar el mensaje que esta historia nos está dando. Predicar la Biblia debe ser entonces entender un poema en su lenguaje poético y comunicar el mensaje de ese poema. Predicar la Biblia fielmente es entender el pensamiento lógico de un discurso para poder argumentar el mensaje del autor. Por eso la exégesis es fundamental para predicar la palabra,
porque queremos entender cómo funciona la historia, cómo funciona el poema, cómo funciona el discurso en su contexto y en la intención del autor original para poder predicar el mensaje del texto. Hermanos, esto quiere decir que predicar fielmente la Biblia no puede ser predicar ideas de un texto. No puede ser predicar la frase que más me gustó de un texto. Necesitamos tener cuidado cuando usamos la Biblia como una plataforma de despegue, usándola solamente para que nos dé pie, despegar y compartir nuestras ideas. Necesitamos entender que la naturaleza del texto para comunicarlo fielmente a la iglesia de nuestro tiempo. Observa lo que sucede en el libro de Nehemías. Ya has hecho referencia a este tema, el hermano Paco lo hizo hace un momento. En capítulo 8, Esdras saca el libro de la ley para leerlo y miren lo que dice el profeta Nehemías. Cuando Esdras toma el libro de la ley, dice que comienza a leerlo ante todas las personas, todos los que alcanzaban a oír. Y lo que pasa es interesante porque dice que le daban la intención al texto mientras lo leían, explicaban el sentido del texto y el resultado de todo esto fue que la gente comenzó a llorar dándose cuenta que no cumplía con la ley de Dios. Nehemías no está agarrando la frase que más le gusta para poder compartírselo al pueblo. Nehemías no está partiendo para decir, oigan, la ley dice esto, pero miren, déjenles explico otra cosa. Nehemías está leyendo la ley de Dios, la está leyendo con sentido, con lógica, para que el pueblo la pueda entender y el pueblo termina llorando. Y muchas veces nuestro problema es que no estamos predicando fielmente la Biblia en su contexto y en su intención original. Lo explico de la siguiente manera. ¿Se sabe la historia de Pedrito y el lobo? ¿Sí se la saben o no? Hay 3 escenas. Pedrito era el encargado de cuidar las ovejas. Escena número 1. Pedrito le dice a los aldeanos, ahí viene el lobo. Era mentira, los aldeanos se arman, vienen y se dan cuenta que Pedrito les mintió. Y Pedrito se empieza a burlar de ellos. No se crean, y se van enojados. Escena número 2. Ahí viene el lobo, volvió a gritar Pedrito. Los aldeanos se enojan y vienen con armas para defender a las ovejas del lobo. ¿Y qué dice Pedrito? Se vuelve a burlar de ellos porque no era cierto. En la tercera escena, sí vinieron los lobos. Y Pedrito comenzó a gritar, ahí viene el lobo. ¿Y qué hicieron las personas? No es cierto, está jugando esto otra vez. Y los lobos se comieron las ovejas. Esta historia tiene 3 escenas, tiene una estructura y tiene una intención. ¿Cuál es? ¿Alguien me la puede decir fuerte? ¿Perdón? No hay que echar mentiras, muy bien. Es fácil verlo, hay una intención en el texto. ¿Qué opinarían si yo tomo ese texto y lo predico y les digo, miren, aquí está la historia, pero lo que yo quiero que piensen hoy es, ¿quiénes son los lobos en tu vida? Los aldeanos podrían ser tus padres tal vez, a los que no les haces caso. Y a partir de ahí podríamos empezar a decir muchas cosas buenas, no digo que sean cosas malas, pero estamos violentando la intención de una historia. ¿Sí me estoy dando a entender? Hermanos, muchas veces, en muchas ocasiones hacemos esto con la Biblia como una plataforma de despegue para hablar y decir lo que nosotros queremos. Razón número 2, porque la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita para nosotros. Perdón, lo revolví, ¿verdad? La Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Es decir, la Biblia es la fuente de todo nuestro bien y es para nosotros, pero en su naturaleza Dios decidió revelarse inspirando a santos hombres que escribieron para un uso específico y para una audiencia específica. Es decir, la carta de Corintios es para nosotros, sí lo es, pero ¿fue escrita a nosotros? No fue escrita a nosotros. Y para poder ser fieles a la palabra, necesitamos entender cómo es que la audiencia original recibió y entendió ese texto. Y eso también es parte de un buen trabajo exegético. El hermano Mark McClellan, profesor y director de los programas hispanos en Southwestern, dice lo siguiente: la aplicación de un texto debe seguir a la interpretación de la intención del autor original en cuanto a tiempo y lógica. Escuchen, no podemos aplicar un pasaje bíblico a nuestro día hasta que sepamos qué estaba diciendo para aquel día.
Un pasaje de la Biblia no puede significar lo que nunca en la historia significó. La aplicación de la palabra, hermanos, tiene que ser hecha a nivel de párrafo, no a nivel de palabras o frases. Las palabras tienen sentido solo en su contexto, las cláusulas tienen sentido solo en el contexto y las oraciones tienen sentido solo en su contexto. La única persona inspirada, involucrada en el proceso interpretativo es el autor original. Nosotros solamente seguimos su dirección por la iluminación del Espíritu Santo. Pero iluminación no es igual a ¿qué? A inspiración. Ellos son los autores inspirados. Nosotros no somos dueños de las historias, nosotros no las escribimos, solamente estamos buscando la dirección de Dios para entender lo que Dios inspiró a santos hombres. Para poder pararnos, también dice el hermano Mark, ante la iglesia y decir, así dice el Señor cuando predicamos, debemos acatar la intención del autor original. No permitamos, hermanos, que los asuntos de nuestro día interpreten la Biblia. Dejemos que la Biblia hable. Hay algo que a algunos amigos en un ministerio con el que sirvo como instructor de predicación le llamamos la predicación ebria. Imagínate a una persona que está ebria, que está en un poste de luz deteniéndose. Pregunta, ¿para qué sirve el poste de luz? Para alumbrar. ¿Y para qué lo está usando el borrachito? Para sostenerse. La predicación ebria es que muchas veces ustedes y yo usamos la Biblia para sostener lo que queremos decir a la iglesia en lugar de para que la palabra nos alumbre y nos dé dirección. Termino. Les gané en tiempo a todos. Pensemos en Filipenses 4:13. Gracias, hermano. ¿Se lo saben de memoria? ¿Lo decimos? Stephen Curry es un basquetbolista de Estados Unidos y tiene Filipenses 4:13 en sus tenis y los patentó. Hay muchos futbolistas cristianos que usan esa frase en una camiseta debajo de su uniforme para que cuando no tengan gol la saquen y la muestren. Y es porque justamente en muchas ocasiones lo que estamos haciendo es no respetar la intención del autor original, leer la palabra y enseñar la palabra en base a una frase que nos gustó. Y esta ha sido usada para un montón de cosas. Pero sacar esta frase de su contexto hace que violentemos la naturaleza del texto y la intención del texto. Esta frase tiene sentido solo en el uso del párrafo, del contexto del libro y de la audiencia a la que se dirige. Y no me voy a poner a predicar. Pero si ustedes después de aquí van al hotel o a su casa y leen Filipenses capítulo 4, del 10 al 20, se darán cuenta que Pablo les dice, estoy muy feliz de que hayan reavivado su cuidado de mí, acerca de lo económico, le dice a los filipenses. Y después le dice, estoy muy feliz porque reavivaron su cuidado. No lo estoy diciendo porque tenga escasez, porque yo sé vivir en la escasez y en la abundancia. Paréntesis, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se los estoy diciendo porque ustedes hicieron muy bien en participar conmigo, porque desde el principio participaron conmigo y ahora volvieron a reactivar su cuidado de nosotros. Oigan, no lo estoy diciendo porque busque más dádivas, sino porque estoy buscando que el fruto espiritual abunde para su cuenta. Lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia en esta sección es, la está afirmando en que la iglesia volvió a colaborar con él económicamente. ¿Se dan cuenta que la intención del autor en esta ocasión no es decirnos que Cristo nos fortalece en todas las cosas? Pablo está usando solamente de paréntesis, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se preocupen por mí, yo sé vivir en la escasez o la abundancia, pero qué bueno que volvieron a ofrendar. Hermanos, si quieren buscar un texto para el tema de las ofrendas y las misiones, existe. ¿Qué hacemos allá en otros que nada que ver? Pablo está afirmando a la iglesia y Pablo nos afirma cuando estamos dando generosamente para la extensión del reino de Dios. Con esto, finalmente, como conclusión, compruebo que la Biblia no puede tratar de cualquier cosa que queramos o creamos que la iglesia necesita escuchar. La Biblia tiene intención, tiene propósito, y predicar desde esa convicción nos acerca a una predicación bíblica y fiel. Albert Mohler, presidente del Southern, aquí hay algunos estudiantes de allá, dice lo siguiente: la predicación de la palabra existe porque Dios ha hablado. Y Él actúa a través de su palabra.
Escuchen esto, hermanos. Si fuéramos adoradores de un ídolo mudo, no tendríamos nada de qué hablar o podríamos hablar de lo que se nos venga en gana. Pero nuestro Dios no es un ídolo mudo. Nuestro Dios es un Dios de la creación que desde el principio habló y creó todas las cosas. Nuestro Dios ha hablado y la iglesia y los pastores debemos sujetarnos a la forma en la que Él inspiró sus palabras a hombres en literatura, en contextos y en épocas para el bien de nuestra iglesia actualmente. Hermanos, consiervos, solamente quiero recordarles lo que le dice Pablo a Timoteo. Capítulo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Después le dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra. Pastores, si por algo ustedes y yo vamos a ser juzgados cuando Cristo regrese, va a ser por lo que predicamos, va a ser por lo que enseñamos. Que el Señor nos dé de su gracia y de su bendición para ser fieles a su palabra. Creo que de manera tradicional hubiéramos cambiado los roles y los tres pastores que están allá abajo deberían de estar acá arriba y estos tres pastores jóvenes deberían de estar allá abajo. Y algunos de ustedes que tienen mucha experiencia deberían de estar acá y ellos escuchando allá. Pero la propuesta de nuestro presidente ha sido de que nos escuchemos todos. Y qué alegría me da a mí tener pastores de mediano ministerio talentosos y fuertes y afirmados. Porque algunos de nosotros ya vamos de salida por la edad, por las fuerzas. Pero tenemos que impulsarlos, hermanos. Y tenemos que confiar que viene una generación atrás de nosotros que debe de seguir la línea de nuestra denominación para la honra y gloria del Señor. Solo unas preguntas. Mañana tendremos otras 2 horas, las más complicadas, de 11 a 1, pero véngase porque seguirán hablando ellos tres, dando una parte ya más funcional y práctica sobre esta temática. La primera pregunta: ¿qué riesgos existen cuando un pastor no interpreta correctamente las escrituras? Los riesgos son altísimos, hermano. Podríamos nosotros decir a la Biblia prácticamente cualquier cosa cuando hacemos una mala interpretación. Entonces es altísimo el riesgo que corremos. Una de esas que escuchamos en el seminario estudiando sectas con el hermano Jesús Villagrán, fue que al ir a investigar una iglesia argumentaban que ser homosexual era algo correcto porque David amaba a Jonathan y que su amor era mejor que el de las mujeres, ¿no? Podríamos argumentar, y además era un hombre conforme al corazón de Dios, entonces hay que ser como David. Hacer un mal uso de la escritura nos puede llevar a decir prácticamente cualquier cosa que nosotros queramos argumentar. Entonces por eso es importante entender lo que Josué decía, que el texto no puede significar algo que nunca significó para la audiencia original. Y ahí termina. Gracias, adelante. Me parece que podríamos pensar en igual varios momentos en la Biblia, ¿no? ¿Qué tan trágico fue para Adán y Eva no interpretar o no obedecer en ese caso no obedecer lo que Dios les decía claramente? Pienso también en Josué. Moisés muere, él está ahí, seguramente él estaba con cierto temor, por eso el Señor le confirma, le menciona hasta en mínimo 3 ocasiones: no temas, no desmayes, mira que yo estoy contigo, bla, bla. Y les dice: tú tienes una misión que cumplir, vas a ir, vas a entregar la tierra prometida al pueblo. Pero la manera en que él lo dice, lo que él le dice, mejor dicho, que va a hacer, era fundamental. No iba a ser a través de su experiencia militar, porque Josué la tenía, no era a través de sus fuerzas, no era a través del número de soldados que podrían reunir. El Señor le dice claramente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque entonces vas a hacer lo que yo te estoy diciendo que va a ocurrir, vas a entregar la tierra prometida a mi pueblo. Si Josué no hubiera hecho eso, hubiera querido hacer cualquier otra cosa, hubiera interpretado cualquier otra cosa, hubiéramos pasado y entonces Josué no obedeció y ya, punto. Y ahí hubiera salido alguien más, yo creo, ¿no? La voluntad de Dios se iba a hacer, Josué no iba a formar parte de esa parte específica. Evidentemente, si no hacemos lo que Dios dice que hagamos, no hay un buen lugar a donde llegar como iglesia. Por eso es tan importante que podamos tener esa disciplina, ese temor de ir a la palabra y de interpretarla adecuadamente y de preguntarle al Señor otra vez: Señor, ¿realmente es esto lo que tú quieres? Que lo que yo estoy entendiendo realmente es eso. Asegurarnos de hacerlo más, porque al final de cuentas lo que vayamos a instruir, y tomando un poquito de lo que yo dije, si el pastor está guiando a la iglesia a través de la palabra del Señor, tenemos que estar bien claros de que en realidad lo que estamos a punto de decir es lo que Dios dice. Así de sencillo, ¿no? Muchas gracias. Voy a hacer dos preguntas, piénsenlas para que puedan contestar. ¿Cómo puede haber revitalización en una iglesia cuando el pastor predica con una tableta o celular y las lecturas bíblicas se presentan en las pantallas para la congregación? Están preguntando eso, estamos respetando. Y la otra, ¿qué consejo les dan a un pastor que hace muchas cosas? Visita, organiza, va a hospitales, pero el domingo se ve que ya no tiene tiempo para preparar un buen sermón exegético. La primera pregunta sé que causó un poquito de gracia, pero realmente yo estoy de acuerdo en lo que mencionan, no en el sentido de tabletas y eso. O sea, de predicar con tableta, pues hay que ahorrar papel, pero creo que en nuestras iglesias muchas personas traen sus Biblias en digital o en dispositivos. La realidad es que en el uso pragmático, no tener una Biblia física crea muchas distracciones con todo lo demás. Y la realidad es que cuando yo veo a alguien que está con su Biblia en celular, yo dudo mucho que la lea en casa también en el celular, sin que le salgan notificaciones de todas las redes sociales. Ahora, yo personalmente, cuando estuve trabajando con el pastor Rolando en el Ministerio de Jóvenes, él es testigo y también por ahí hay otro que vio, yo no soy nada impositivo en nada, solamente en una cosa, y a la iglesia actual le pedí lo mismo: todos con Biblias de estas. No hay mejor cosa para no distraerte, para entender la palabra, para prestar atención que esto. O sea, realmente los celulares generan cantidades de dopamina impresionante y es bien difícil que los dejes. Entonces, yo estoy con esa persona en el sentido de que tenemos que tener cuidado con todo lo que vemos en dispositivos móviles para nuestro crecimiento espiritual. La segunda, recuérdame cuál era. ¿Qué consejo un pastor que hace todo pero no tiene tiempo para prepararse? Bueno, creo que seamos honestos, ¿quién se ve identificado con esa pregunta? Llega el domingo y llega el sábado, viernes y todavía no sabes de qué vas a predicar. Y estás ahí pensando en qué. Lo que yo diría es que prediquen de manera consecutiva la palabra. Prediquen la palabra desde una carta, porque no tienes que estarte inventando qué vas a predicar el otro domingo. Si predicaste Filipenses 1, sabes que tienes en la semana que estudiar para predicar Filipenses 2 y así consecutivamente, porque lo que la gente necesita escuchar es la palabra predicada. El problema es que muchas veces postergamos nuestra preparación como pastores y si somos un poquito, si la procrastinación nos pega mucho, lo que hacemos es dejar lo que no queremos hasta el final, y cuando ya se pone así, ay, me levanto a las 4 de la mañana a terminar. Hermanos, creo que tenemos que tener más disciplina, porque Pablo le dijo a Timoteo: dedícate a estas cosas, que tu progreso sea evidente. Si tú sigues predicando así, nada más preparándote el sábado en la noche para el domingo en la mañana, nunca vas a progresar en la palabra, nunca va a haber un crecimiento realmente en tu vida como ministerio. Y Pablo le dijo a Timoteo que tu progreso en la palabra sea evidente, que no prediques igual que hace 5 años, que tu progreso en la palabra sea evidente, que tu amor por la palabra sea evidente. Y si no comienzas a tomarlo como la principal responsabilidad, como lo comentaba Edgar, eso nunca va a suceder. Gracias. Adelante. Sí, me parece que precisamente tiene que ver con eso. Si hay alguien que sistemáticamente está llegando a ese momento, es
es más que evidente. No debería haber llegado ahí, ¿no? Ya debería haberse dado cuenta, pero si no, es más que evidente precisamente lo que acabamos de hablar. No está cumpliendo, no está enfocándose en su función. Puede ser algo muy bueno, otra vez puede realizarlo, puede hacerlo, pero claramente si hay un pastor en la iglesia, tiene que cumplir su oficio, y su oficio, la parte más importante de su oficio es predicar la palabra. No es bueno, no es conveniente, dijeron los apóstoles. No es conveniente. Nosotros tenemos que dedicarnos a esto. De repente puede alguien decir, pero qué falta de amor del pastor, qué falta de amor del pastor que no puede estar haciendo lo otro. No significa que no lo va a hacer, pero no puede, porque a final de cuentas su enfoque es otro. Supongamos que el pastor tuviera todo el tiempo del mundo para ir y hacer todas esas otras labores. Aún así, es más, y aunque llegara el sábado y le saliera un sermón extraordinario, aún así no es lo que Dios quiere que haga. ¿Sí me explico? No necesitamos llegar ahí para poder decir, bueno, creo que necesito enfocarme más en esto. Tenemos que enfocarnos qué es aquello que el pastor tiene que hacer y confiar en que así lo diseñó el Señor. Vamos a enseñar a la iglesia a que se responsabilice por el resto de los hermanos, pero tenemos que nosotros enfocarnos en la tarea que tenemos que hacer. Muchas gracias. Voy a leer lo último, ahora sí. Hay muchos pastores que dicen predicar expositivamente, pero ¿cómo podemos saber la diferencia entre predicación expositiva y lo que no es? ¿Y qué tan importante es este tipo de predicación para la revitalización de la iglesia? Otra pregunta, ¿qué peligro hay de solo predicar lo que la iglesia quiere? Y la última, ¿qué hay con los pastores que se fusilan los sermones del internet? Adelante, muy rápido, por favor. Sí. Perdón. Bueno, lo último no es ético, no debería suceder, simple. Pero hablando de lo primero, el asunto de la predicación expositiva es cuando le permitimos a la palabra que sea la que determine el camino, el rumbo de lo que se va a decir. Y una diferencia a lo mejor muy práctica de ello es, estamos tan acostumbrados, o esas iglesias que no identifican una diferencia entre una cosa y otra, estamos tan acostumbrados a esos sermones que no son expositivos y que vienen a ser como una, voy a permitirme llamarle así, como una aspirina que viene a quitar un dolor de cabeza. Pero en última instancia, lo que va a quitar el dolor de cabeza a la larga es una sana alimentación. Entonces, una sana alimentación de la Escritura es cuando el pastor se dedica a predicar no solamente aquellos textos que él cree que la iglesia necesita, sino que permitirle a la palabra de Dios que sea ella la que diga lo que la iglesia necesita y entonces seguir la dirección. Por eso, de manera particular, considero que la mejor manera de hacer eso es cuando nosotros predicamos a través de libros completos de la Biblia. Porque de otra manera, nosotros no vamos intencionalmente a elegir ciertos pasajes de la Escritura. Decía Josué el día de ayer y platicábamos que muchas veces solamente se predican los profetas en Navidad y específicamente esos textos que hablan de la llegada del Mesías. Pero sospecho que muy pocos de nosotros nos hemos atrevido a predicar todo el libro del profeta Isaías, cuando deberíamos haberlo hecho ya. Ok, gracias, Josué. Si se fijaron, yo no usé la palabra expositiva y les voy a decir por qué. Porque es una palabra, es un concepto que ya es muy subjetivo, porque todo el mundo predica expositivamente. Y bueno, entre comillas, lo que yo estoy sugiriendo es qué implica predicar fielmente la palabra. ¿Okay? Y predicar fielmente la palabra implica entender su naturaleza y la naturaleza de la revelación de la palabra para poder ir a la palabra. El tema con la predicación expositiva, que la creo, es que también hay un sector que pensamos que la predicación expositiva es ir versículo tras versículo de la Biblia, diciendo todo lo que se nos ocurre y aplicando todo lo que se nos ocurre, y de la misma manera violentamos la intención del autor original. ¿Okay? Otra forma de predicar la Biblia es leyendo la Biblia y somos expositivos porque estamos predicando un montón de doctrinas, pero tampoco es así como la palabra fue escrita. ¿La Biblia contiene doctrinas? Claro que sí, y para llegar a esas doctrinas tenemos que ir a los textos de manera fiel, entenderlos para poder crear esas doctrinas que creemos y que confesamos. Pero creo que
yo les animaría a quitar un poquito de su mente el tema, el tema del expositivo, porque actualmente es un tema de mucho debate y no se puede definir bien. Y estoy seguro que la definición que yo dé ahorita, el día de mañana ustedes van a encontrar otra definición y todo el mundo se anda peleando por eso. Por eso creo que más bien tenemos que pensar en la convicción. ¿Cuál es nuestra convicción como pueblo del Señor? Y es predicar fielmente la palabra. ¿Y cuáles son las herramientas para poder acercarnos a la palabra? Bueno, lo que yo comparto es eso, entender la naturaleza del texto, entender que hay una intención, entender que hay un propósito del texto, y de esa manera podemos hablar sobre eso. Y lo segundo que dice, que ya dijo Paco, es el beneficio de eso, de predicar consecutivamente, es que hacemos pasar a la iglesia por todo el consejo de Dios, todo lo que dice la palabra de Dios. Hay temas de disciplina en la Biblia que nunca pasamos por ellos, porque sigue ese texto y dices, no, ese es después, porque está difícil. Corintios 5, cuando dice que el que tenía como mujer a la esposa de su papá, que hay que sacarlo, ese después, porque está muy fuerte, ahorita la iglesia está muy unida, ¿no? No, tenemos que pasar por todo el consejo de Dios, tenemos que pasar por todo lo que dice la palabra, y ese modelo de organización podría ayudar mucho más a que podamos pasar por todo el consejo de la palabra. Muchas gracias. Adelante, Edgar, tú cierras. Sí, nada más, ¿por qué un pastor, por qué alguien querría tomar un sermón de un sermones.com? ¿Cuál es el? No lo vayan a buscar tampoco, pero ¿por qué alguien querría hacer eso? ¿Por qué alguien sistemáticamente querría hacer eso? ¿Por qué alguien que no es un pastor, pero que le invitan a predicar, querría hacer eso? Bueno, creo que de entre otras cosas estamos entendiendo que no, bueno, mejor dicho, no estamos comprendiendo la importancia de la palabra de Dios, la sumisión que le debemos. Pero otra vez, yo podría pensar, un pastor hace eso sistemáticamente porque evidentemente está dedicándose a otros asuntos que no son la atención correcta a la palabra. No se están dedicando a la enseñanza, a la lectura de la palabra, como lo acaba de decir ahorita Josué, ¿no? No están haciendo lo correcto. Mi consejo sería simple, entonces, pues deja de hacer aquello que te está apartando de que tú te dediques a la palabra. Deja de hacer aquello. A lo mejor algo tiene que ver también con que tengo cierto temor, no sé cómo hacerlo. A final de cuentas, podría pensar, es una predicación bíblica que seguramente alguien más hizo con mayor experiencia, pues yo lo puedo hacer. Hermano, no vayas por ahí. En realidad lo único que está pasando es que estás siendo negligente en lo que el Señor te está diciendo a ti, seas o no pastor, pero que vas a enseñar, estás siendo negligente. Yo podría ampliarlo incluso. Es cierto que en la predicación eso es equivocado, pero ¿cuántas veces, cuántos maestros de escuela dominical hacen exactamente lo mismo? Y el sábado en la noche están viendo qué más o menos van a poder decir para poder entregar algo. Es exactamente el mismo trato, hermanos. Si vamos a hablar acerca de lo que Dios dice, tenemos que asegurarnos que efectivamente eso es lo que Dios dice. Y eso simplemente ocurre cuando nos metemos de lleno a estudiar la palabra como Él lo dice. Muchas gracias. Quiero enviar un saludo a más de 100 personas que están conectadas por el internet en la página de la Convención Nacional Bautista de México. Saludos a todas las partes del país y aún en el extranjero que nos están sintonizando. Que el Señor bendiga sus vidas. Gracias por participar en estos foros de manera virtual.